precisamente el Callao un lugar emblemático en el tema corrupción. O sea, creo que no necesito contarles a ustedes los enormes casos de corrupción que nacieron aquí, pero también hay que recordar que aquí ha salido también uno de los casos de lucha contra la corrupción más importantes y emblemáticos del país en los últimos años. Y yo espero que este compromiso, doctoras, señoras autoridades, justamente refuerce ese compromiso de lucha contra la corrupción que todo el país valora y, por supuesto, transparencia también. Quería ubicar mi presentación en esta, digamos, en relación a las dos anteriores. En la ciencia política se habla de formas de control gubernamental y existen por lo menos dos, digamos, clásicas. Por un lado, las formas de control horizontal, es decir, las entidades del Estado controlándose mutuamente. Entonces, el Poder Judicial, el Congreso, la Contraloría cumplen funciones de control de unas entidades con respecto a las otras. Pero desde hace mucho tiempo también se viene hablando y se viene desarrollando la teoría del control vertical, que es la, digamos, la vigilancia que realiza la sociedad civil, la ciudadanía, respecto a sus autoridades, respecto al funcionamiento y al desempeño de las instituciones públicas. Entonces me toca hablar a mí en este panel tan interesante sobre una forma de control que es la del control vertical, que es la que realiza la ciudadanía. Quería empezar diciendo, bueno, algo que es conocido, la corrupción pues tiene muchas consecuencias muy conocidas. Podríamos llenar cientos de láminas como esta con casos que conocemos en el Callao y en todo el país. Ahí hay solamente algunos ejemplos de noticias sacadas en los últimos meses, pero podríamos poner cualquiera, ustedes podrían poner muchos más. Pero las consecuencias que son conocidas, problemas con dinero, problemas con infraestructura, impunidad, etcétera, pues hay que ir un poco mirando las causas, de dónde viene. Y entonces los expertos en estas cosas señalan que hay como distintas entradas al tema de corrupción que hay que analizar y entender convenientemente. En primer lugar, el financiamiento de las campañas políticas, puerta de entrada a la corrupción. Creo que no necesito explicarlo demasiado, tenemos como mucha evidencia en los últimos días de cómo eso viene funcionando. En segundo lugar, el tema de las contrataciones públicas tampoco merece mayor explicación. Odebrecht y todos los casos del Club de la Corrupción están ahí para mostrarnos cómo funciona este tema, pero no se trata, ojo, solamente de niveles de corrupción en obras de gran infraestructura, sino también aquí se mueve el tema de digamos, de la corrupción en otros niveles. Entonces estamos hablando también de adjudicaciones, estamos hablando de contrataciones de bienes, de servicios, de consultorías, el famoso tema de contratos menores a 8 UITs que casi no tiene control. Es decir, el tema de contrataciones es todo un rubro gordísimo en el cual, digamos, la corrupción tiene muchas puertas, ventanas, resquicios, rendijas por las cuales se cuela. Luego está el tema de la microcorrupción, y que tiene que ver con, más bien, esas prácticas en las cuales hay este vínculo directo con la ciudadanía. El policía directamente con la persona que detiene, el funcionario que está en ventanilla con respecto a la persona que está atendiendo. Este tipo de situaciones, digamos, lamentablemente, secretarios de juzgado o de fiscalías que también, digamos, generan este tipo de situaciones. Digamos, son escenarios de microcorrupción que están presentes. Y por último, cuando se producen situaciones en donde las instituciones que están a cargo del control horizontal, Poder Judicial, Congreso, Fiscalía, etcétera, no operan como deberían operar y se generan situaciones de impunidad. Entonces, digamos, aquí tenemos como un panorama bastante amplio de las diversas situaciones que generan corrupción. No voy a ahondar en todas ellas, simplemente, digamos, para hablar del control vertical, la idea es, ¿y cómo puede aportar la ciudadanía, cómo puede aportar la sociedad civil a digamos, a promover una cultura de integridad y a apoyar la labor de lucha contra la corrupción que realizan las entidades públicas? Y más que hablarles de teoría, digamos, me gustaría contarles una experiencia para que vean ustedes cómo opera. Una experiencia que estamos desarrollando desde una plataforma
perdón, que se llama Observatorio de Integridad y que nos vincula a dos ONGs, Proética, Transparencia, y a 3 universidades, la Universidad del Pacífico, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, junto con un conjunto de unas 50 instituciones en 6 regiones del país que están sobre todo en la zona norte, porque entonces voy a hablarles sobre lo que estamos haciendo como vigilancia ciudadana del proceso de reconstrucción, que de repente es algo que no tiene que ver directamente con el Callao, pero de todas maneras creo que la experiencia misma de la reconstrucción sí nos puede ilustrar sobre cómo opera la vigilancia ciudadana frente a casos de, en este caso, inversión pública en infraestructura. La idea de partida es que la reconstrucción representa para el país un desafío doble. En primer lugar, lo más obvio, es reconstruir, o sea, recuperar la infraestructura que fue dañada por el fenómeno del Niño Costero el año 2017. Y hacerlo de una manera eficiente, es decir, en plazos, los plazos determinados, con los recursos bien invertidos y con el resultado, es decir, con las obras bien hechas, ¿no? O sea, digamos, hacer un proceso de reconstrucción eficiente. Pero, para cuando empezó el proceso de reconstrucción, ya teníamos conocimiento de lo que había sido Odebrecht y Lava Jato, y por tanto no podíamos ser como oídos sordos o ojos ciegos a esa situación de corrupción en obras de gran infraestructura. Y de lo que se trataba el proceso, de lo que se trata el proceso de reconstrucción es justamente una inversión pública en infraestructura. ¿Cómo hacer entonces para que el proceso de reconstrucción no repitiera una situación como la del caso Lava Jato? Entonces, como país teníamos también la oportunidad y el desafío de mostrarnos a nosotros mismos que la reconstrucción no iba a replicar escándalos de corrupción como los que hemos conocido recientemente. Y frente a ese doble desafío, eficiencia y transparencia, dijimos, esto es responsabilidad, por supuesto, del Estado en primer lugar, pero la ciudadanía puede contribuir a que ese proceso de reconstrucción se realice de manera eficiente y transparente. ¿Cómo lo estamos haciendo? Fíjense, hemos desarrollado este mecanismo que se llama Veeduría Ciudadana de Control, que en cierto sentido es muy parecido, y de hecho coordinamos mucho con la Contraloría General de la República y su estrategia de monitores ciudadanos de control. La idea es un mecanismo de participación ciudadana que en este caso es convocado y es dirigido, es liderado por la sociedad civil, nosotros desde Lima, pero con sociedad civil regional. Estoy hablando de cámaras de comercio, ONGs, universidades, colectivos juveniles, organizaciones estudiantiles, población beneficiaria directamente de las obras y en muchos lugares con el apoyo de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, de la Defensoría del Pueblo, que son actores también muy cercanos. Y el objetivo es vigilar cómo se viene implementando el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Ahora, esto no lo hacemos solamente... A ver, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar es convocar a veedores, a veedoras, voluntarios que les interese vigilar obras. A estos, por supuesto, los capacitamos, les damos, digamos, información sobre el proceso de reconstrucción, sobre el básico, sobre la normativa, sobre las responsabilidades que están alrededor y los entrenamos en cómo hacer la vigilancia de las obras. Luego hay 2 modalidades de vigilancia. Por un lado revisamos los expedientes de contratación a través del SEACE y luego vamos directamente a ver las obras. En tercer lugar, la información se sistematiza y se elaboran reportes. Esos reportes se entregan a las autoridades. ¿Se entregan a quién? Se entrega a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se entrega a las unidades ejecutoras, los ministerios, los gobiernos regionales, las municipalidades, se dialoga con ellos cuáles son los problemas que hemos identificado y se les formula un conjunto de recomendaciones y por último hacemos la difusión de lo que venimos encontrando. Eso es un esquema básico de vigilancia ciudadana. ¿Por dónde estamos? Estamos en 6 regiones. Hemos movilizado a más de 800 personas, mayoría mujeres, lo cual es un dato muy importante. Y entre el 2017, que todavía había muy pocas obras, y el 2019, hemos llegado a más de 500 obras vigiladas, que corresponde al 11% de las intervenciones que están en curso. Y hemos, digamos, esta vigilancia
o sea, la inversión que está puesta por el Estado en esas obras supera los 700 millones de soles, que es cerca del 21% del presupuesto que ha sido ya transferido. O sea, eso quiere decir que 1 de cada 5 soles está siendo vigilado por estos veedores ciudadanos. No es poca cosa para una labor que es estrictamente voluntaria. Y es interesante porque no estamos solamente en capitales de departamento. Por ejemplo, en Piura, estamos en Piura efectivamente, pero estamos en la zona del Bajo Piura, La Arena, La Unión, Catacaos, etc. Hay un grupo muy fuerte que está en la provincia de Morropón, Chulucanas como capital, pero visitando las obras de todos los distritos. Hay un grupo en Huancabamba y también que está movilizándose en todos los distritos. Es decir, hay una cobertura territorial muy interesante en cada una de las regiones donde estamos trabajando. ¿Qué cosas encontramos? Hemos encontrado muchas cosas. Les voy a poner un ejemplo muy chiquito para, digamos, redondear la idea. Hicimos este año, a mediados de año, una vigilancia a establecimientos de salud incluidos en el plan de reconstrucción con cambios. La idea era ver, ¿hay avances o no hay avances en la rehabilitación o reconstrucción de estos establecimientos de salud? Y visitamos en 2 semanas 47 establecimientos en 5 regiones. 2 datos de lo que encontramos. Encontramos muchas más cosas y por supuesto hay un reporte mucho más detallado. En primer lugar, bueno, estos son los 47, fíjense, no solamente hay hospitales, hay centros de salud, puestos de salud, algunos en zonas rurales, en todos estos departamentos. Y la inversión pública prevista para todos ellos superaba los 380 millones de soles. 2 datos de lo que encontramos. En primer lugar, en la gran mayoría de ellos, los servicios de salud que habían quedado interrumpidos por el Niño Costero habían sido restablecidos. Dato importante, un esfuerzo interesante del Ministerio de Salud por, incluso no siempre en las mejores condiciones, lograr que la población siga recibiendo los servicios de salud, ¿no? Entonces, los que habían sido interrumpidos, muchos de ellos además tenían que ver con población vulnerable, niños, adolescentes y mujeres, sobre todo mujeres gestantes. Pero, en materia de infraestructura, lo que encontramos es que lo que había de avance era prácticamente nulo. Entonces, un avance en prestación de servicios, casi nulo avance en rehabilitación de infraestructura, lo cual quería decir que los centros de salud estaban funcionando con, como evidenciamos, habilitaciones temporales y no en las mejores condiciones después del desastre del 2017. Entonces, hay detalle ya de establecimiento de salud por establecimiento de salud. Pero entonces quería llegar a esto. ¿Qué cosa hace la veeduría ciudadana? Fíjense. En este caso, sí, hay casos en los cuales hemos encontrado evidencia de presunta corrupción. ¿Ya? Son pocos casos, afortunadamente. Y decimos y subrayamos la palabra presunta porque no le corresponde a la veeduría ciudadana determinar que hay corrupción. Eso le corresponde a la Contraloría o le corresponde al sistema de administración de justicia. Lo que le corresponde a la veeduría es encontrar evidencia y trasladarla a quien corresponde. Y entonces encontramos, por ejemplo, un caso. Viviendas construidas por el Ministerio de Vivienda en un sector de Nuevo Catacaos, en Piura. Habían sido construidas en octubre del 2018. Llegaron las lluvias del 2019, que como todos sabemos, fueron unas lluvias suaves, normales, tranquilas. Y sin embargo, casas que no tenían ni 3 meses de construidas, el techo ya se estaba cayendo, las paredes estaban filtradas. Digamos, esa evidencia, digamos, nosotros no teníamos ni la capacidad técnica ni tampoco legal para decir aquí hay corrupción, pero hay una evidencia. Esa evidencia la trasladamos a la Contraloría, hicimos una visita conjunta con la Contraloría, con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y entonces ya ellos se encargaron de hacer la investigación, después salió un informe de control, etc. Entonces, ese es, digamos, la labor de la veeduría en alianza con las entidades a quienes les corresponde intervenir. Pero lo que sí hemos encontrado, más que casos de corrupción, son problemas de eficiencia en la gestión pública. Y aquí la lista es larguísima. ¿Cómo se asignan los recursos para la reconstrucción? Hay problemas serios en los procesos de contratación, hay problemas diversos en la ejecución contractual. Aquí podría entrar a una lista muy larga.
El tema de la supervisión de las obras sigue siendo ahí un asunto. Entonces, claro, llegamos, no encontramos al ingeniero residente, no encontramos al supervisor, está en otra obra. Entonces, hay deficiencias en la ejecución de estos procesos que la veeduría va. Y eso todo se pone en conocimiento de quien corresponde. Pero también la veeduría hace aportes a la transparencia en la inversión pública, porque claro, fíjense, les cuento un caso que además está documentado académicamente. Lo hizo un investigador de la Universidad de Columbia con Proética y la Contraloría y la Universidad del Pacífico hace poco tiempo. Cogieron una muestra de 10 municipalidades, 10, que tenían obras pequeñas, canchas de fulbito, pequeñas obras de saneamiento, esas cosas, ¿no?, que suelen hacer las municipalidades. Y le dijeron al alcalde: aquí hay un grupo de ciudadanos que vamos a vigilar cómo construyes esas obras. Y cogieron otras 10 municipalidades igualitas, que también hacen obras, y pusieron ahí grupos de observadores, pero no le dijeron nada a la autoridad. O sea, en esas 10 primeras, la autoridad sabía que lo estaban vigilando. En esas 10, la autoridad no sabía, pero lo estaban vigilando. 2 resultados de esa experiencia de investigación aplicada. Primero, las obras no se paralizan porque hay vigilancia. El tiempo de ejecución de las obras aquí y acá fue el mismo. La vigilancia no es un obstáculo a la inversión pública, no es un obstáculo a la ejecución de obras. Primera constatación. Segunda constatación, las obras del grupo vigilado costaron en promedio 50% menos que las obras del grupo cuya autoridad no sabía que lo estaban vigilando. Entonces, esta investigación, digamos, pone evidencia, genera evidencia sobre cómo estas formas de control vertical ayudan a que se actúe de manera preventiva respecto a un buen manejo de la inversión pública. Hay más cosas que se pueden decir sobre la reconstrucción, o sea, en fin, eso, los últimos puntos ya no los voy a mencionar aquí, pero sí quería entonces terminar esta presentación diciendo lo siguiente. Estamos convencidos y hay evidencia en esta experiencia concreta que les he señalado y en muchas experiencias a nivel internacional que el aporte de diversas formas de control vertical es sustancial en la lucha contra la corrupción. Siempre que se entienda que la vigilancia ciudadana no es una vigilancia contra las autoridades, sino es una vigilancia que colabora con las entidades para prevenir actos de corrupción y para garantizar el mejor uso de los recursos públicos para que las inversiones cumplan la finalidad pública para la cual están hechas. Digamos, y si en ese acto, y lo que nos está mostrando nuestra experiencia es que en ese aporte preventivo, no solamente ayudamos a que se eviten situaciones de corrupción, sino también ayudamos a identificar y a encontrar alternativas para problemas de gestión que se producen en la ejecución de las inversiones públicas. Cuando la vigilancia identifica aquí hay un problema, aquí hay un problema, aquí hay un problema, pues la idea es que conversemos con la autoridad cómo se resuelven esos problemas. Listo, yo creo que digamos, he pasado los mensajes y nuevamente muchas gracias por la invitación.